Estamos tan mudos. Algunos de ustedes pueden recordar nuestro video original de villanos de Disney de débiles a poderosos de hace un par de años, pero además de agregar algunos de los villanos más nuevos de Disney o villanos que olvidamos la última vez, también queríamos reconocer dónde podríamos haber subestimado u opacado a ciertos villanos que sí teníamos en nuestra lista antes. Y con la nueva película de Disney que acaba de salir, parecía un buen momento para hacerlo. Así que, sin más preámbulos, soy Wicked Binge con Wicked Binge, y esto es Villanos de Disney, de débiles a poderosos. Ahora, al igual que la última vez, no hay villanos de Pixar, no hay villanos originales de secuelas directas a Digital Versatile Disc, y no hay villanos del canal Disney, solo villanos de películas teatrales. Dicho esto, es hora de comenzar con nuestro villano más débil antes de ir subiendo. En nuestro último lugar, tenemos al torpe mayordomo de los Aristogatos, Edgar. Desde su estatus como un humilde sirviente de la rica millonaria Madame Bonfamille, hasta su edad y falta de cualquier fuerza real, sentimos que esta vez realmente merecía ser clasificado como el villano más débil. Ahora, eso no quiere decir que Edgar no tenga sus propias fortalezas, ya que al menos fue lo suficientemente astuto para deshacerse exitosamente de la duquesa y sus gatitos, al menos por un corto tiempo. Por otro lado, realmente no se necesita ser un genio para engañar a algunos gatos con un sabroso bocadillo antes de escabullirse en medio de la noche. También podrías argumentar que el hecho de que estuviera dispuesto a llevar a cabo su plan en absoluto era bastante estúpido. Todo ese trabajo duro cuando simplemente podría haberse conformado con ser un sirviente de los gatos de Bonfamille. Se habrán ido, ahora piensa en una manera. Después de todo, no es como si los gatos realmente pudieran hacer algo para enfrentarse a él si simplemente decidiera hacer lo mínimo para cuidarlos antes de gastar el resto de la fortuna en sí mismo. Edgar también es extremadamente torpe, se le ve tropezando con cosas como botes de basura y apenas puede mantener el control de su motocicleta. Aunque puede mantenerse firme con ellos, apenas logra no ser completamente eclipsado por los gatos callejeros. Finalmente, le toma recibir un golpe en la cabeza para ser derrotado, y aunque esta es una debilidad razonable de tener, sentimos que una persona más fuerte o incluso solo un luchador más capaz habría podido repeler o atrapar a todos los gatos antes de que lo noquearan. Pasando de uno de nuestros villanos más antiguos a uno de los más jóvenes, el siguiente es Foxy Loxy de Chicken Little. Disculpas por no incluirla la última vez, aunque en retrospectiva, realmente no nos perdimos de mucho. Foxy Loxy es la típica matona del patio de la escuela. Como es tan atlética y bombástica, es bastante fácil para ella conseguir que sus compañeros de clase e incluso el resto del pueblo estén de su lado cuando demuestra ser una estrella del deporte. Sus deportes preferidos parecen ser el dodgeball y el béisbol, y demuestra ser muy buena en ambos. También tiene a un lacayo, Goosey Lucy, a su lado, pero mientras Foxy podría superar fácilmente a alguien tan pequeño y débil como Chicken Little, lo que baja a Foxy a este nivel es su incapacidad para enfrentarse a cualquier cosa fuera del campo de béisbol. Después de todo, es solo una niña. Así que cuando intenta luchar contra uno de los extraterrestres armada con una roca, bueno, digamos que no le va bien. No le guardaremos rencor por haber alterado accidentalmente su personalidad, pero en general, Foxy realmente es una amenaza antagonista menor en el gran esquema de la película. Realmente, no es de extrañar que sea fácil olvidarla, pero mientras algunos pueden verla como una imitación de una cierta amante de los abrigos de Dálmata, Madame Medusa de los Rescatadores logra ser un poco más memorable. ¿Sabes? Dicen que los diamantes son los mejores amigos de una chica, pero Medusa logra llevar eso al extremo, estando absolutamente obsesionada con las cosas y haciendo su objetivo conseguir el ojo del diablo por cualquier medio necesario. Aunque un poco torpe y con un temperamento bastante notable, Medusa fue finalmente astuta y paciente suficiente para secuestrar con éxito a una niña huérfana para usar en sus planes. Ella sabe cómo ser manipuladora a través de falsa bondad y vergüenza, y en general sabe cómo usar bien a las personas, aunque su disposición a simplemente desechar a sus aliados después de que sirven su uso podría verse como tonta. Cuando se la lleva al límite, Medusa ha demostrado ser verdaderamente despiadada, aunque es difícil decir cuán competente es con una pistola, ya que parecía ser una tiradora bastante pobre cuando intentó dispararle a Penny. Aún así, añadiendo un poco de poder extra a su arsenal, está su acceso a los cocodrilos mascota de su ayudante, Mr. Snoops, ya que son extremadamente leales a ella y solo a ella. Aunque el final de la película muestra que incluso ellos tienen sus límites, así que de nuevo, debemos señalar la mayor debilidad de Medusa, que es su propia falta de lealtad y su disposición a dejar a todos de lado por su propia avaricia, para realmente acumular poder cuando no te apetece hacer el esfuerzo. Y oye, a veces simplemente no puedes superar al original, y Cruella de Vil puede ser una fuerza con la que hay que contar cuando quieres serlo. Una de las cosas más notables de Cruella, aparte de esa canción pegadiza como el infierno, es que en su mayor parte, Cruella tiende a actuar puramente por impulso.
Oh, seguro, se tomó su tiempo con todo ese plan de secuestro de cachorros, pero cuando las cosas empiezan a salir mal, Cruella es propensa a un comportamiento extremadamente imprudente, como atravesar el paisaje nevado en su coche, lo que finalmente la llevó a estrellarse, lo que condujo a su derrota. Aún así, a pesar del hecho de que un simple accidente de coche fue suficiente para acabar con Cruella, todavía tenemos que darle algo de respeto. Cruella es extremadamente rica, siendo una rica heredera que puede gastar todo el dinero que quiere en ella misma y en sus mayores deseos. También tiene un par de secuaces, Horace y Jasper, que aún pueden ser amenazas decentes incluso si la mayoría de las veces parecen incompetentes. Más allá de eso, el mayor activo de Cruella podría ser su propio nivel de intimidación, siendo una verdadera mujer diablo y siendo capaz de amenazar a aquellos que le temen para que le obedezcan. Pero por supuesto, no todos le temen a Cruella, y sin ningún poder físico del que hablar, a excepción de sus secuaces mencionados anteriormente, por supuesto, así como su propia tendencia a lanzar cosas cuando se enfada, aquí es donde Cruella tiende a quedarse un poco corta. Siguiendo con las damas malvadas de Disney, la siguiente es Lady Tremaine de Cenicienta. Fría de corazón e increíblemente cruel, Tremaine cae en la misma categoría que Cruella, donde incluso si físicamente no es mucho de qué preocuparse, aún logra ser increíblemente intimidante, y realmente es aterrador verla desmoronar metódicamente el espíritu de Cenicienta con una precisión de nivel experto, y casi logra tener éxito en sus esfuerzos. Aunque nunca golpea físicamente a Cenicienta, Tremaine también es astuta, llegando a hacer cosas como atrapar a Cenicienta en su habitación y hacer tropezar al Gran Duque para romper el zapato de cristal. Si no fuera por la ayuda de los ratones y un poco de suerte extra, Tremaine podría haberse salido con sus crueles crímenes. Vemos aún más la astucia de Tremaine en la tercera película de Cenicienta, donde fácilmente logra mantenerse por delante de Cenicienta casi todo el tiempo, mostrando una vez más cómo es capaz de pensar rápido y hacer lo que necesita para evitar que su hijastra alcance su final feliz. Mantente alejada del príncipe. Desafortunadamente para ella, aquí es donde termina nuestro elogio a Tremaine, ya que, aunque ha recibido un gran aumento de poder al obtener la varita mágica en esa tercera película, solo es temporal. Una vez que está desarmada, Tremaine es derrotada bastante rápido. Además, por muy intimidante y desmoralizante que pueda ser Tremaine, tanto Cenicienta como Anastasia logran escapar de ella al final, y ella no puede hacer nada al respecto, por lo que no podemos colocarla más arriba. Aunque no es tan intimidante como la mirada malvada de la madrastra, admitiremos que el duque de Weselton de Frozen logra tener cierto poder notable. Después de todo, él es un duque, lo que le otorga cierta autoridad que utiliza después de que Elsa huye. También está regularmente acompañado por dos guardaespaldas, que son bastante fuertes por derecho propio. Sin embargo, aunque el duque tiene el estatus más alto que hemos visto hasta ahora en esta lista debido a su título, finalmente no significa mucho. Ni Elsa ni Anna parecen tener mucho respeto por él, ni tampoco están demasiado intimidadas por él. Al final de la película, se declara que Arendelle ya no comerciará con Weselton, probablemente obstaculizando el reino del duque y causando que pierda parte de su propia fuerza. El duque también demuestra ser arrogante, increíblemente paranoico, rápido para volverse contra sus aliados, e incluso más rápido cuando se trata de intentar explotarlos. Así que la reina ha maldecido esta tierra. Debe ser detenida. No podemos imaginar que él, ni Weselton en general, tuvieran muchos aliados para empezar. Pero por astutos que puedan ser los villanos de Disney, a veces un poco de fuerza bruta puede realmente nivelar el campo de juego, como se ve con nuestra próxima entrada, Pete. Sí, podríamos haber subestimado un poco a Pete, ya que aunque en algunas ocasiones puede parecer un poco perdedor, en muchas otras puede ser una verdadera amenaza. El hecho de que pueda pasar de ser un vecino molesto en un momento a ser una verdadera potencia en otro, también muestra la versatilidad de este personaje. Ha sido un matón común, un propietario, un capitán de mosqueteros, un empresario, un tirano, el hombre de confianza de Maleficent y más. Lo que realmente ayudó a Pete a destacar como una amenaza son su gran tamaño y fuerza. Capaz de sobresalir fácilmente y dominar a personajes como Mickey y Goofy. Incluso se le ha mostrado usando armas como espadas y pistolas. También tienes que reconocer cuán a menudo Pat ha estado en una posición de poder financiero sobre los demás, ocasionalmente siendo visto como más rico que los otros personajes. Aún así, reconoceremos que el tipo no es el más brillante, y a pesar de toda esa grasa y músculo, generalmente no se necesita mucho para hacerlo caer una vez que los buenos logran superarlo en astucia y dominarlo. Lo mismo podría decirse de Capitán Garfio de Peter Pan, quien, desafortunadamente para él, parece alternar entre ser una broma y ser una amenaza real. Por lo que vale, tener su propio pequeño ejército de piratas lo coloca un corte completo por encima de la mayoría de nuestros villanos solitarios clasificados anteriormente. A excepción de su primer oficial, Smee, el resto de sus piratas son bastante competentes, al menos hasta el punto de poder abrumar y capturar con éxito a los niños perdidos y a los niños Darling. En cuanto a sus propias fortalezas personales, aunque Hook se frustra fácilmente, tiene sus momentos en los que puede ser astuto y casi caballeroso, lo que le ayuda a engañar brevemente a Campanita para que le diga dónde estaba el escondite de Peter, así como a manipular a Jane, la hija de Wendy, en la secuela de Regreso a Nunca Jamás.
Tampoco se puede negar que el tipo es un luchador lo suficientemente decente, teniendo la fuerza para lanzar a un compañero pirata por la borda con una sola mano o abrir las mandíbulas de un cocodrilo. Y también es bastante bueno con una espada, considerando todo. Se dice que Peter Pan es realmente la única otra persona que tiene la habilidad suficiente para luchar contra él uno a uno con éxito. También puede ser tan despiadado como cualquier otro villano, ya sea hacia sus enemigos o hacia sus propios hombres. Aún así, es este temperamento suyo lo que puede ser la mayor debilidad de Hook. Eso y el miedo a los cocodrilos que hacen tic-tac. Porque está tan decidido y obsesionado con la venganza, cuando las cosas empiezan a salir mal, puede ser muy fácil hacer que se altere, lo que le lleva a tomar algunas decisiones tontas. Aún así, la capacidad de Hook para ser tanto suave como verdaderamente amenazador al menos parte del tiempo, es lo que lo coloca tan alto en nuestro ranking. En toda honestidad, el respeto y el encanto pueden llevarte bastante lejos en las mejores circunstancias, y el príncipe Hans lo demuestra con creces. Como un joven príncipe con 12 hermanos, Hans supo desde una temprana edad que probablemente no le entregarían ningún poder simplemente, lo que significa que tendría que buscarlo por sí mismo. Diga lo que quiera sobre lo enrevesado que es todo su giro de villano, y probablemente tenga razón, si tan solo hubiera alguien allí fuera que te amara. Pero se insinúa que Hans es bastante inteligente y muy manipulador, siendo un fantástico mentiroso que sabe mantener la calma bajo presión. Simplemente siendo encantador y capaz de actuar como el príncipe perfecto, tanto Anna como el reino de Arendelle en su conjunto pueden confiar en Hans casi de inmediato. Quiero decir, el tipo le dice a los demás que Anna está muerta y simplemente le creen sin siquiera molestarse en verificarlo, aunque quizás eso dice más sobre ellos que sobre Hans. De todos modos, lo vemos intentar manipular aún más a Elsa, lo que finalmente la lleva a perder toda esperanza y casi la mata con una espada después. Esto es lo máximo que vemos de Hans en términos de habilidad física, aunque durante una batalla temprana con Elsa, también vimos cuán estratégico podría ser con una ballesta, pero por exitoso que sea Hans, aún puede ser tan arrogante como sus compañeros villanos de Disney, condenándose a sí mismo en el momento en que decidió presumir de su gran plan maestro a Anna. También no puede recibir un golpe, pero considerando lo fuerte que parece ser Anna de manera antinatural, no le quitaremos demasiados puntos por eso. Pero oye, ¿quién necesita un príncipe cuando puede ser el rey de los juegos? A continuación tenemos a Oogie Boogie. En pocas palabras, Oogie Boogie no solo tiene hambre de insectos, sino también de poder. Por eso está constantemente tratando de obtener más de él a través de medios astutos, así como a través del juego. Aunque con lo último no parece ser muy bueno en ello, generalmente necesita hacer trampa solo para obtener una victoria. En su favor, es lo suficientemente fuerte para dominar a Sandy Claus el tiempo suficiente para atarlo a su ruleta, solo tiene la oportunidad de hacerlo gracias a sus 3 secuaces, Lock, Shock y Barrel. También tiene una pequeña gama de máquinas de muerte, siendo las más notables sus máquinas tragamonedas armadas. Por muy tonto y cursi que pueda ser Oogie Boogie, realmente no es alguien con quien meterse. Pero por mucho que a Oogie le pueda gustar asustar y lastimar a los demás, él mismo a veces parece un poco cobarde, dado su tendencia a esconderse en su guarida mientras sus secuaces hacen todo el trabajo, así como lo fácilmente que se asusta de personas como Jack Skellington. Tampoco puedes olvidarte de su mayor debilidad, el hecho de que es solo un montón de insectos agrupados en un cuerpo de saco, como se muestra en la película, un hilo suelto y todo se acaba. Aunque quizás no sea tan intimidante, Bellwether de Zootopia demostró ser tan astuta como nuestras entradas anteriores. Al igual que Hans, Bellwether usa su apariencia accesible y su aparentemente dócil personalidad para mantener a los demás desprevenidos, permitiéndole tirar secretamente de las cuerdas. Siendo la asistente del alcalde, tiene acceso a una tonelada de información sobre la ciudad de Zootopia. También es hábil dejando pistas utilizando la investigación de Nick y Judy a su favor como un medio para incriminar al alcalde Lionheart. Tampoco podemos olvidarnos del equipo de carneros de Bellwether, dejando a un lado las referencias rotas. Está bien, Walter y Jesse han vuelto, así que me voy ahora. Estos chicos son tanto inteligentes como resistentes, siendo químicos habilidosos y tiradores expertos, mientras también son lo suficientemente fuertes como para sacudirse una pelea en un metro abandonado. Además de ser manipuladora, tenemos que darle a Bellwether algunos puntos extra en eso. A pesar de hacer un lazo de agua y alardear de planes malvados a alguien con una grabadora, ella realmente intentó disparar a los héroes ella misma, con lo que pensaba que eran aulladores nocturnos concentrados. Tienes que respetar a un villano que es lo suficientemente inteligente como para intentar matar a los héroes cuando puede, en lugar de idear alguna trampa de muerte complicada. En resumen, Bellwether demostró ser una villana muy manipuladora, cruel y peligrosa. Aunque no estamos seguros de cómo habría funcionado su plan a largo plazo, ciertamente tuvo éxito durante un tiempo, lo cual en sí mismo es bastante notable. Pasando a otro líder egoísta, el gobernador Radcliffe ciertamente tiene el poder de fuego para respaldar sus objetivos llenos de prejuicios y codicia. Siendo gobernador, la posición de poder de Radcliffe le permite salirse con la suya en prácticamente todo lo que quiere, y todo en la búsqueda de fama y sobre todo oro, aunque se podría argumentar que no es tan brillante como Bellwether. Diablos,
Si acaso es un poco estúpido, dada su terquedad en torno al oro, sabe cómo usar la tensión, la paranoia y la retórica racista a su favor. Aunque sus propios hombres no necesariamente le agradan, con solo su criado Wiggins teniendo alguna lealtad real hacia él, el aire de autoridad y confianza de Radcliffe empuja a los hombres a seguirlo a pesar de sus dudas. Además de tener a todo un ejército de colonos a su lado, Radcliffe tiene los medios para luchar por sí mismo si absolutamente necesita hacerlo, teniendo un brillante conjunto de armadura, así como las habilidades necesarias para usar eficazmente un mosquete. Pero mientras hace un buen trabajo manipulando situaciones actuales, como las tensiones entre los colonos y los nativos americanos, a su favor, Radcliffe realmente no planea demasiado a futuro en su mayoría. Esto, en combinación con su maltrato hacia sus hombres, lo hace parecer increíblemente tonto. Puede que sea un líder fuerte en la superficie, pero aún así son Thomas y los otros colonos quienes lo destituyen del poder al final. Pero mientras que Radcliffe era solo tu villano avaro estándar, Bill Sikes usa su avaricia como excusa para ser verdaderamente horrible. Aunque, dado su papel como usurero y las implicaciones de que podría ser un jefe de la mafia en toda regla, realmente no deberías esperar nada diferente. Fiel a su actitud intimidante y sombría, a Sikes no le da miedo ensuciarse las manos, estando más que dispuesto a matar a aquellos que no le dan lo que le deben. En un momento, incluso se le escucha por teléfono hablando con un subordinado sobre cómo van a torturar a alguna pobre víctima desconocida. ¿Cuál es la última cosa que haces? ¿Te pones los zapatos de cemento? A través de su negocio, Sikes tiene tanto un montón de conexiones como acceso a bastante información, como el número de teléfono de la finca Foxworth, que le permite exigir más fácilmente un rescate a los miembros más ricos de la ciudad. Como una muestra adicional de fuerza, Sikes también tiene 2 perros guardianes, Dobermans, Roscoe y DeSoto. También está constantemente armado con una pistola, que vemos que casi usa cuando algunos de los perros se disfrazan de repartidor de pizzas. Tampoco puedes ignorar la resistencia de Sikes, dado que pudo sacudirse fácilmente después de golpear y atravesar la ventana de un coche a través de todo esto. A pesar de ser solo un tipo ordinario, Sikes logra parecer una fuerza casi imparable, hasta el punto de que se necesita que lo golpee un tren de metro para que deje en paz a Oliver y compañía de una vez por todas. Siguiendo con los villanos obsesionados con la riqueza, es hora de echar un vistazo al príncipe John. Seamos honestos aquí, lo que pone a John tan alto realmente es su estatus de príncipe. Siendo un real casi parece intocable, en el sentido de que para quien intente interponerse en su camino, simplemente puede arrestarlos o condenarlos a muerte. Aún así, en crédito de este príncipe mimado, fue lo suficientemente astuto para usurpar el trono de su hermano, el rey Richard, con la ayuda de su asistente hipnotizador, Sir Hiss. Gobierna usando una divertida mezcla de miedo e impuestos, llevando a sus ciudadanos a un estado de pobreza y desesperación. Sin embargo, John mismo es bastante cobarde con un temperamento de gatillo fácil. Constantemente es superado en astucia por Robin Hood, y aunque Robin Hood puede ser una de las pocas personas que logra engañarlo constantemente y con éxito, John todavía tiene a su lado un ejército entero de soldados que no se puede subestimar. Aunque no es un completo tonto, siempre que este príncipe está solo y sin sus guardias o su serpiente secuaz, siempre muestra lo fácil que es desarmarlo. Puede que sea un real, pero su poder personal es algo escaso. Así que si necesitas un villano que sea un poco más impresionante, ¿qué tal la mente criminal más grande del mundo? O simplemente puedes llamarlo Profesor Ratigan para abreviar. Distinguido con un temperamento no tan oculto, esta rata con voz de Vincent Price tiene muchos lados diferentes. Por un lado, es el igual intelectual de Basil, de hecho, siendo capaz de mantenerse un paso adelante de él durante la mayor parte de la película e incluso rompiendo el espíritu del detective en un momento. Además, aunque la idea de la reina robot era un poco tonta, no se puede negar cuán exitosa estuvo a punto de ser para darle a Ratigan una posición de poder en la sociedad de los ratones. También se insinúa que ha podido evitar ser arrestado en varias ocasiones, saliéndose con la suya en sus crímenes y ganándose aún más el título de ser el único y verdadero rival de Basil. Por otro lado, tienes que reconocer que lo que realmente hace a Ratigan aterrador es que tiene tanto cerebro como músculo de su lado. Tiene un valor de toda una pandilla de ratones y otras criaturas que le son leales, sin mencionar un gato que puede usar como medio para mantener a los demás en línea. Incluso casi alimenta a la propia reina, a su querida Felicia, pero incluso cuando se queda sin ningún respaldo. Cuando es acorralado, Ratigan deja completamente de lado su lado distinguido y confía plenamente en su fuerza de rata, su impresionante velocidad y sus garras increíblemente afiladas. Honestamente, de todos nuestros villanos hasta ahora, Ratigan fue el que más cerca estuvo de ganar. Lo único que realmente podemos reprocharle es simplemente dejar a Basil y Dawson en una trampa mortal, dándoles la oportunidad de escapar en lugar de simplemente matarlos él mismo. Oh, esto es malvado. Así que tal vez él es solo un poco egocéntrico hasta el punto de que sea perjudicial. También se muestra que Basil es un poco más inteligente que él, especialmente cuando Ratigan se ciega de ira. Aún así, estos pocos errores no restan cuán poderoso logra ser este brillante y astuto hermano. Aunque si quieres un villano que parece salir impune de sus crímenes, no busques más allá del cochero de Pinocho. Este tipo,
Posiblemente uno de los villanos más oscuros en el canon de Disney, el cochero es conocido por usar su aparentemente interminable suministro de recursos, principalmente su propia isla privada llena de juegos, puros y cerveza para engañar a los traviesos pequeños hasta convertirlos literalmente en burros. Desde allí puede financiar aún más sus esfuerzos, utilizando estos nuevos burros como mano de obra en sus minas de sal, o como productos que puede vender en el mercado negro. ¿Y cómo podrías llamarte? Verdaderamente el material de las pesadillas, especialmente teniendo en cuenta que se salió con la suya durante tanto tiempo. Es la riqueza y astucia del cochero, solo permitiendo que los rumores de su isla de placer se difundan entre los niños, lo que lo hace tan malditamente aterrador. Entonces, ¿por qué no podemos ponerlo más alto? Por exitoso que sea el cochero, su poder aún puede ser arrebatado en las circunstancias adecuadas. Por ejemplo, si un cierto ex niño marioneta y su padre decidieran llamar a la policía después de terminar de celebrar, porque no es un real como el príncipe John, sentimos que no hay forma de que el cochero pueda salir impune de todos sus crímenes una vez que alguien realmente logra delatarlo. Además, aunque su rostro es ciertamente intimidante y sabe cómo usar un látigo, tampoco es una gran fuerza física. Probablemente por eso tuvo que ir tras niños ingenuos que incluso si no se convirtieran en burros, seguirían siendo demasiado pequeños para enfrentarse a él. Otra villana que trabaja mejor desde las sombras y que es igual de hábil en ello, si no más, es Madre Gothel. El único deseo de Gothel es permanecer joven y esencialmente inmortal, y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantener su flor mágica, desde el secuestro hasta el asesinato directo. Ahora mira lo que has hecho, Rapunzel. Gothel es una de las villanas más astutas de las que hemos hablado hasta ahora, siendo capaz de salir impune de su crimen durante más de una década gracias a su cuidadosa planificación y ocultación. Aunque se podría argumentar que su negativa a complacer a su supuesta hija en lo que respecta a las luces flotantes es lo que llevó a su caída, Gothel sigue siendo una maestra manipuladora y gaslighter. Gothel también es una gran rastreadora, siendo capaz de encontrar y seguir a Rapunzel y Eugene con bastante facilidad, además de ser mucho más fuerte de lo que parece, armándose con cuchillos y otras armas. Esto, combinado con sus habilidades para la astucia, le permiten eliminar a enemigos más fuertes como los hermanos Stabbington, así como a Eugene cuando intenta rescatar a Rapunzel. Gothel también está dispuesta a ceder y dejar que Rapunzel salve a Eugene para asegurar una promesa de que Rapunzel nunca intentaría escapar, demostrando una vez más su habilidad para planificar con anticipación en función de sus objetivos. Realmente, el único error que comete Gothel es subestimar el amor de Eugene y su disposición a morir por su verdadero amor. Volviendo a los villanos reales de Disney, es hora de inclinarse ante la Reina de Corazones. Al igual que con el príncipe John, es el estatus real de la reina lo que la lleva tan lejos, aunque eso no significa que deba ser totalmente subestimada. Si acaso, ella es mucho más impresionante e intimidante que John, incluso si es un poco fanfarrona, dado que su frase de batalla es literalmente «que le corten la cabeza». ¡Que les corten la cabeza! Es seguro decir que ella es una persona bastante violenta. Como reina, tiene el poder de una real, así como un mazo completo de guardias de cartas a su disposición, cada uno de ellos armado con hachas. Aún así, solo son cartas con cabezas y extremidades humanas adjuntas, por lo que no necesariamente son el tipo de guardia más intimidante o invencible que existe. En cuanto a ella misma, entre su enorme temperamento, su enorme ego y su infantilismo que surge cada vez que no consigue lo que quiere, la Reina de Corazones logra parecer más frágil de lo que parece, tanto emocional como mentalmente. Como tal, tienes que preguntarte qué tan bien le iría si no tuviera un medio para decapitar a cualquiera y a todos los que alguna vez la molestaron. Finalmente hemos llegado a nuestro más reciente real malvado, el Rey Magnífico de Wish. Como su nombre lo indica, Magnífico tiene algunos poderes mágicos bastante magníficos. A saber, es capaz de conceder deseos. Aunque, debido a que solo lo vemos conceder 2 deseos, es difícil decir si tiene algún límite cuando se trata de estos deseos. Es capaz de hacer otras formas de magia, como levitación y pociones. Y más tarde aprendemos que tiene acceso a un libro que le otorga a su usuario poderes de magia oscura. Aunque estos poderes corrompen, también permiten una gran fuerza e incluso hechizos más fuertes como manos mágicas y magia de disfraz. También deberíamos hablar sobre el estatus de Magnífico como el rey amado de rosas, lo que facilita que otros crean que todo lo que hace es para su propio bien. También es capaz de torcer los deseos de las personas para su propio beneficio, como cuando tomó el deseo de Simon de ser un caballero y lo convirtió en un sirviente lavado de cerebro que estaba dispuesto a ir tras sus propios amigos. Encuéntrenos para que puedan pagar por su traición. Pero por poderoso que sea Magnífico, podrías argumentar que su paranoia y hambre de poder son sus mayores debilidades, dado que lo llevan a corromperse a sí mismo. Además, cualquier villano que pueda ser derrotado por una canción grupal o por el poder de los deseos y la comunidad, no puede ser tan poderoso en comparación con una estrella de los deseos. Continuando, tenemos al primero de nuestros cazadores, ese siendo Clayton de Tarzán. Autodescrito como un superviviente, Clayton es mucho más que solo su personaje de cazador. Claro, sus habilidades con una escopeta y un machete son bastante impresionantes, pero es su astucia la que lo ayuda a destacar como algo más que solo un cliché.
Demuestra ser un buen planificador, teniendo la previsión de contratar hombres que estarían perfectamente bien con capturar y matar gorilas, y también se muestra como un manipulador bastante decente cuando lo vemos usar los afectos de Tarzán por Jane en su contra. Puede que sea un poco arrogante, pero siempre se asegura de darse una ventaja de la que vale la pena presumir. La pura fuerza de Clayton tampoco puede ser ignorada, aunque cuando se trata de peleas uno a uno, tiende a inclinarse más hacia el lado cobarde de las cosas, eligiendo usar su pistola el mayor tiempo posible en lugar de pelear de manera justa. Pero, como muchos otros villanos, termina siendo cegado por su temperamento, hasta el punto de ahorcarse accidentalmente cuando se niega a escuchar la advertencia de Tarzán que sucede cada vez. De manera similar, Rourke de Atlantis, el Imperio Perdido, sigue un arco muy similar de manipulación y traición por el bien de la avaricia. Debe notarse que a diferencia de Clayton y otro cierto cazador del que hablaremos muy pronto, Rourke en realidad tiene un estatus concreto, siendo un comandante del ejército así como un mercenario. Prefiero el término capitalista aventurero. Esto le da más aire de autoridad que si simplemente fuera un bruto, llevando a los otros personajes a seguir confiando en él hasta que casi es demasiado tarde. También demuestra ser más competente que otros líderes en esta lista, como el gobernador Radcliffe. Además de aumentar la fama de Rourke, está su talento para liderar expediciones, así como sus habilidades con una variedad de armas, como pistolas, cuchillos y hachas. También es un manipulador total, siendo increíblemente analítico, además de ser capaz de seguir maquinando bajo presión, añade una disposición para jugar sucio, e ignora el equipaje emocional gracias a su actitud pragmática, y no es sorpresa que Rourke haya podido llegar tan lejos en su carrera. Ahora, mientras que Clayton y Rourke pueden haber sido bastante buenos villanos, diríamos que Gaston todavía los supera en términos de poder. Se podría argumentar que Clayton es ligeramente más inteligente que Gaston, pero como alguien que puede derribar a varios hombres adultos y levantar un banco con 3 mujeres en él usando solo una mano, no se puede negar quién es más fuerte. Gaston también es hábil con su pistola, así como con una variedad de armas cuerpo a cuerpo como palos o flechas. Puede ser un poco cobarde y tampoco le teme a ser un luchador sucio, pero no se puede negar que el hombre obtiene resultados. Sin embargo, lo que realmente le da ventaja a Gaston es el poder que tiene sobre los habitantes del pueblo. Cualquiera puede tener poder sobre las personas que literalmente contrató para un trabajo, pero Gaston, gracias a sus demostraciones externas de encanto y fuerza, todo lo que necesita son unas pocas palabras de autoridad para tener a una multitud completa de personas a su lado. En cierto sentido, Gaston es la versión máxima de Hans, confiando en su apariencia, demostraciones de fuerza y competencia, y su reputación para obtener esencialmente todo el respeto y poder que necesita para gobernar sin esfuerzo sobre los demás. Y Gaston hace todo esto sin una corona real o incluso un título para su infame nombre, solo músculos y atractivo. Además, cuando se trata de personas como Belle, que simplemente no se dejan conquistar por su encanto, Gaston todavía tiene formas de manipularlas. Recuerda, si no fuera por distraerse con la bestia, Gaston probablemente se habría salido con la suya enviando a Maurice a un asilo. Los habitantes del pueblo probablemente aún lo verían como si estuviera en lo correcto por ello. Claro, puede que no pueda enfrentarse a la bestia cuando la bestia realmente se defiende, pero un fracaso ciertamente no le quita todos sus éxitos. Desde portadores de armas de fuego hasta mágica fantástica, Madame Mim logra ser tonta pero hábil en sus habilidades de transformación. Una antigua rival de Merlin, Mim es una usuaria de magia oscura que logra ser hábil en una variedad de transformaciones, dándose a sí misma la capacidad de convertirse en cualquier forma o bestia que necesita, incluyendo un dragón. Es increíblemente resistente, con su cráneo capaz de resistir ser aplastado con una roca gigante, y también puede teleportarse y volar en su escoba, dándole la capacidad de una rápida huida si alguna vez la necesita. ¿Su resistencia? No se puede subestimar que incluso si no es la bruja más poderosa que existe, sus poderes aún son lo suficientemente fuertes como para permitirle enfrentarse a Merlin, y su disposición a hacer trampa también le da una ventaja. Pero por ilimitada que pueda parecer esta magia, irónicamente, es la sobreconfianza de Mim lo que la hace perder al final. Además, se insinúa que la magia de Merlin es más poderosa inherentemente porque es buena en lugar de malvada. Esto se demuestra con su movimiento más poderoso, que es su transformación en un germen que enferma a Mim durante varias semanas. Tanto para el poder del mal, ¿eh? En ese sentido, quizás las pociones de transformación sean más efectivas, o al menos eso parece ser la mentalidad de Yzma. Siendo la asesora del trono durante varias décadas, Yzma es respetada por la gente del reino, siendo vista como más competente y fácil de tratar que Kuzco a pesar de su crueldad hacia los campesinos. Cuando Kuzco aparentemente muere, es increíblemente fácil para ella tomar el control del reino, con los guardias del palacio mostrando su lealtad hasta el punto de sacrificar sus vidas por ella en los intentos de capturar a Kuzco y Pacha. Oye, me han convertido en una vaca. Hablando de la ayuda contratada de Yzma, no puedes olvidarte de Kronk. Aunque dado su eventual intento de traición e incompetencia general, es difícil decir si es más una ventaja o un obstáculo para ella. Lo que sí es una verdadera ventaja en su arsenal, sin embargo,
es la colección de pociones y venenos de Yzma. Si los usa de manera efectiva, o no es un argumento completamente diferente, pero por sí solos, aún son una fuente de poder lo suficientemente fuerte para darle a Yzma una oportunidad de luchar, incluso si no tiene mucha ventaja física. Añade su astucia caótica y una resistencia absolutamente insana para una mujer de su edad y constitución, y tienes a una villana bastante poderosa y ciertamente memorable. De alguien que usa pociones a un tipo que realmente sabe cómo usar tecnología robada. El siguiente es Robert Callahan, también conocido como Yokai. Ok, así que no es tan divertido o tan genial como Yzma, según algunos, siendo una historia muy típica de alguien que podría haber tenido una vida bastante buena, si no fuera por quedar cegado por la venganza. Y ese fue su error. Dejando los memes a un lado, no se puede negar que Callahan es muy inteligente, ideando un plan bastante perfecto cuando se trataba de robar los microbots de Hiro y usarlos de una manera increíblemente efectiva. Con su nueva personalidad desalmada, viene la disposición de hacer lo que sea necesario para tener éxito en su plan de venganza, y vemos a Yokai usar sus microbots de diferentes maneras, sabiendo exactamente cómo capturar a cada uno de los compañeros de equipo de Hiro, aunque sea temporalmente. Pero en toda honestidad, por poderosos que sean los microbots, la mayor fortaleza de Callahan también es su mayor debilidad. Una vez que se destruyen o se pierden cierta cantidad de microbots, vemos a Callahan sin ningún tipo de defensa, lo que lleva a una derrota muy fácil. Realmente, pensarías que un tipo aparentemente tan inteligente como él habría captado el plan final de Hiro un poco más rápido. Pero para aquellos que quieren un ejemplo más tradicional de ser un ejército de un solo hombre, o más bien una sola mujer, no busquen más allá de Namaari de Raya y el último dragón. Ahora sí, sabemos que Namaari tuvo una especie de redención, y técnicamente no es una villana. Sin embargo, ella desempeñó suficientemente el papel de antagonista como para que consideremos que cuenta para este ranking. Lo primero que hay que tener en cuenta es su estatus como princesa de Fang de Kumandra, que es uno de los reinos más poderosos de la Tierra. Como princesa, tiene acceso a los soldados de su reino, los cuales utiliza en sus viajes para encontrar y capturar a Raya. A diferencia de la mayoría de los otros villanos, Namaari no gobierna por miedo, sino que es amada por sus ciudadanos, especialmente por los niños del reino, lo que refuerza aún más su poder como real. Fang también es conocido por sus gatos gigantes, los cuales Namaari también sabe cómo utilizar. En cuanto a sus propias habilidades, Namaari es una luchadora increíblemente hábil, siendo experta en armas como espadas dobles y ballestas. También ha demostrado ser bastante brillante y calculadora, lo que la convierte en el paquete rival completo para Raya y su equipo. Si no fuera por el hecho de que se convierte en una heroína al final de la película, siendo obligada a trabajar con Raya y los demás para ayudar a salvar el mundo, Namaari podría haber ocupado un lugar destacado en nuestra lista. Pero ¿por qué ser astuto o intimidante cuando puedes simplemente romper las reglas, como demostró King Candy, también conocido como Turbo? A menudo visto como el mejor de los villanos modernos de Disney con un giro, realmente no es difícil ver por qué. Realmente, el hecho de que Turbo tuviera las habilidades y talentos para hackear otro juego y esencialmente darse un pase libre para hacer lo que quisiera, es lo más impresionante de él. Con solo un poco de hacking, Turbo se da a sí mismo una autoridad incuestionable y lealtad de sus sujetos lavados de cerebro. Pero incluso fuera del código principal de Sugar Rush, Turbo tiene muchas habilidades propias. Incluso si es un poco bajito, el tipo es un maestro conductor y sabe cómo luchar a su favor. Es un manipulador increíblemente astuto, capaz de poner a Ralph temporalmente de su lado, bastante fácilmente, y en cuanto a su forma de Cyborg, bueno, solo míralo. ¡Regresa aquí, pequeño! Si no fuera por una muerte muy explosiva, es razonable pensar que Turbo podría haberse apoderado de toda la sala de juegos. Pero hey, todo jefe de videojuego tiene que tener su punto débil. Siguiendo con nuestros villanos basados en tecnología, finalmente es hora de clasificar a Doris de Conoce a los Robinsons. Sí, algunos de ustedes han notado que faltaba en nuestra clasificación anterior, y resulta que es un poco más poderosa de lo que pensábamos. Aunque pueda parecer un sombrero de bombín inofensivo, Doris está armada con brazos mecánicos afilados y cuchillas mortales, es capaz de tomar el control de la mente de cualquiera que la use, incluso animales y dinosaurios, e incluso cuando no está controlando directamente a las personas, su relación con el adulto Goob muestra lo astuta que puede ser en la manipulación. Juntos hicimos el equipo perfecto. Lo que la coloca tan alto es el simple hecho de que, en una línea de tiempo alternativa donde tenía la capacidad de reproducirse, pudo tomar el control del mundo y convertir a toda la humanidad en sus marionetas. Sin embargo, al igual que con alguien como Callahan, la única gran debilidad de Doris eclipsa todas sus fortalezas. Puede que tenga la capacidad de tomar el control del mundo, pero aún necesita ser usada por alguien en una posición de poder primero, lo que le da los medios para fabricar una línea completa de sombreros Doris y conseguir que suficientes humanos los usen antes de poner en marcha su gran plan. Aunque todavía puede defenderse en situaciones de peligro, sus objetivos de tomar el control del mundo dependen tanto de los demás que no podemos colocarla más arriba. Los villanos de ciencia ficción realmente son de otro mundo, y el Capitán Gantu logra ser una fuerza bastante impresionante por sí solo. Ignorando su eventual despido, la posición de Gantu como capitán de la Federación Galáctica le otorgó mucho respeto y autoridad. Es increíblemente bruto.
y aunque su falta de ser un estratega brillante o manipulador puede ser vista como un defecto, es innegable que el verdadero poder de Gantu radica en su enorme tamaño y fuerza. Todo lo que podemos decir es que es bueno que Stitch sea indestructible, de lo contrario su pelea podría haber sido desordenada. También vale la pena mencionar que Gantu es un piloto hábil y puede usar eficazmente tanto blasters de plasma como cañones de red. Honestamente, la única debilidad real del tipo es que puede ser un poco arrogante e impulsivo, aunque no casi al punto de ser abiertamente destructivo o perjudicial como con otros villanos de los que hemos hablado. Siguiendo con el tema alienígena por ahora, el tío Gilito de Planeta del Tesoro puede que no sea un hombre tiburón gigante, pero sigue siendo tan intimidante como uno, quizás incluso más. A diferencia de Silver, quien tiene un lado malvado más sutil y por lo tanto no le importa el derramamiento de sangre innecesario, se muestra que el tío Gilito nunca duda cuando se trata de eliminar a aquellos que se interponen en su camino, ya sean espectadores inocentes como el señor Flecha o su propio capitán. Además de ser increíblemente astuto y un gran mentiroso, las habilidades alienígenas de Scrooge le permiten trepar por las paredes y el techo de cualquier área, dándole una ventaja aérea en una pelea. También se muestra que es sigiloso, fuerte y un luchador habilidoso en general. Aún así, Jim logra engañarlo al final, pero Scrooge lo tuvo contra las cuerdas durante un buen rato y probablemente habría ganado la pelea en varios momentos si no fuera por la interferencia de Morph y un poco de suerte extra del lado de Jim. Bien, ahora estamos entrando en las grandes ligas y ¿quién mejor para comenzar que el juez Frollo? Frollo sirve como un poderoso ministro de justicia parisino, utilizando su posición de poder como medio para purgar a quienes considera pecadores, principalmente al pueblo romani, como Esmeralda. Aunque solo es un juez, aún puede condenar a las personas a prisión y muerte sin mucho argumento, así como ordenar a los soldados que hagan su voluntad como si fuera un rey, lo que aumenta aún más su autoridad. La sentencia por insubordinación es la muerte. Aunque no es físicamente poderoso, aún es lo suficientemente fuerte para matar a la madre de Quasimodo, así como para contener a Esmeralda, y también lo vemos usar dagas y espadas para intentar matar a las personas con sus propias manos. Hablando de Quasimodo, el nivel de manipulación y gaslighting de Frollo cuando se trata de su paternidad sustituta eclipsa incluso al de la madre Gothel. E incluso cuando Quasi intenta luchar contra él, Frollo aún usa a Quasi como un medio para encontrar la corte de los milagros. Realmente, sus únicas debilidades son que no tiene autoridad dentro de la iglesia, aunque incluso esto queda en segundo plano en el clímax de la película, y que Quasi es físicamente más fuerte que él, incluso si le lleva un tiempo a Frollo entender realmente esto. Para nuestro próximo ranking tenemos a los amigos felinos más notables de Disney, que son Shere Khan y Scar. En términos de poder, estos dos son increíblemente similares. Ambos son grandes felinos que tienen garras y colmillos, pero aún tienden a confiar más en sus talentos para la manipulación y la intimidación en sus intentos por obtener poder. Shere Khan también es visto como el depredador más feroz de la jungla, aparentemente teniendo más fuerza física que Scar. Sin embargo, Scar tiene su propio ejército de hienas, quienes, fuera de la confrontación final de la película, logran permanecer leales a él a pesar de su crueldad. Finalmente, tanto Scar como Shere Khan tienen sus propios miedos, con Scar temiendo a Mufasa, por eso tuvo que engañar a su hermano y atraparlo en un momento de debilidad para tener una oportunidad de matarlo, y Shere Khan temiendo al fuego. Sentimos que en términos de poder, ambos tienen un terreno bastante igualado entre sí, siendo hábiles e intimidantes a su manera única, pero aún similar. Logrando ser aún más malvada que estos gatos está la única e inigualable Reina Malvada. Como su nombre entre comillas implica, la Reina Malvada es una poderosa monarca, aunque aparte de su espejo mágico y un solitario cazador, no vemos exactamente muchas instancias de ella dando órdenes a otros. Quizás por eso sus propios poderes siguen siendo tan notables a lo largo de los años. Como usuaria de magia, la reina puede disfrazarse de una vieja bruja, lo que provoca que Blancanieves baje la guardia. Tampoco podemos olvidar sus infames manzanas envenenadas, cuya única cura es el beso del verdadero amor. Aunque este es finalmente otro caso de un villano de Disney que recibe un poco de impulso de poder debido a su estatus, incluso si realmente no vemos mucho de ella gobernando su reino, la tenacidad de la reina malvada y sus habilidades malditas la convierten en una fuerza a tener en cuenta. Es una lástima que sus celos y una caída desde un acantilado fueran suficientes para acabar con ella. Pero mientras que la reina malvada pudo haber estado buscando adoración, es seguro decir que el Dr. Facilier hizo su mejor trabajo desde las sombras. Aunque hubiera sido fácil simplemente afirmar que el Dr. Facilier solo era poderoso debido a sus conexiones con sus amigos del otro lado, queda claro que Facilier es increíblemente poderoso por derecho propio, y lo que es más, sabe cómo usar estos poderes de manera efectiva. Siendo un maestro en vudú, es capaz de lanzar hechizos, crear ilusiones, y controlar sombras y oscuridad para darse a sí mismo su propio pequeño ejército para hacer su voluntad. Ahora estamos cocinando, vamos a encontrarnos una rana. Ten en cuenta que estas sombras también son bastante poderosas. Solo pueden ser detenidas por fuentes de luz poderosas, como la magia de Mama Odi o la luz de Rey, pero al igual que otros villanos, la habilidad más poderosa del Dr. Facilier es su talento para la manipulación.
Aunque no funcionó con Tiana, todavía pudo engañar y manipular a Lawrence y Navin. Desafortunadamente, todo este poder no pudo salvarlo cuando no pudo pagar su deuda. Así que aunque pudo haber sido un maestro del vudú, al final solo era inmortal. Desde el pantano hasta el mar, a continuación tenemos a Úrsula. Al igual que Facilier, la principal fuente de poder de Úrsula proviene de su magia, específicamente sus pociones y sus maldiciones, así como sus tratos irrompibles. Aunque puede requerir un poco más de esfuerzo y tiempo, algunos de estos hechizos son casi tan poderosos como los del tridente de Tritón, especialmente los que implican transformación. Hablando de eso, una vez que tiene en sus manos ese tridente, muestra su verdadero potencial como hechicera del mar. Pero aunque esto pueda ser un aumento de poder temporal, lo que no es temporal son los propios atributos físicos de Úrsula que le permiten seguir siendo una fuerza a tener en cuenta, incluso sin su magia. Esto incluye su gran físico, sus numerosos tentáculos fuertes y su par de anguilas eléctricas. Añade el hecho de que Úrsula puede espiar fácilmente a los demás, lo que le permite mantenerse un paso adelante, y realmente no es de extrañar por qué Tritón consideraba a Úrsula como una amenaza tan grande. Aunque quizás no sea tan poderoso como una vez pensamos, el Rey Cornudo aún logra ser una amenaza bastante notable dentro del canon de Disney. Otro hechicero más. El Rey Cornudo es bastante notable, incluso si la película de la que proviene a menudo es olvidada por la mayoría de las personas. Incluido en su gama de poderosas habilidades mágicas, está la capacidad de controlar un ejército de guerreros inmortales, así como la capacidad de usar el caldero negro, que puede revivir a los muertos. Levántense mis mensajeros de la muerte. No podemos negar que estas son algunas habilidades bastante poderosas, que podrían cambiar fácilmente el rumbo de una pelea de manera permanente cuando se usan correctamente. También lo vemos teletransportarse una o dos veces brevemente. También es bastante fuerte, como vemos cuando lucha contra Taran en el clímax de la película. Sin embargo, dado que el Rey Cornudo es esencialmente solo un cadáver, termina no siendo muy duradero y es despedazado por su propio caldero negro. ¡Se ha ido! Puede ser su propia fuente de poder, lo cual en sí mismo es una debilidad notable, ya que no sabemos cuán poderoso es sin ella, pero el hecho de que él mismo no pueda resistir su poder destructivo es una señal de que tal vez el Rey Cornudo es más débil de lo que inicialmente pensábamos. Finalmente hemos llegado al último de nuestros villanos puramente humanos, y no hay nadie mejor para encabezar esta categoría que Shan Yu de Mulan. Claro, Shan Yu puede que no tenga magia sobrenatural ni tecnología a su lado, pero es un soldado de primera. Como líder de los Hunos, Shan Yu en un momento tuvo cientos, quizás incluso miles de soldados que le eran completamente y absolutamente leales a él y a su causa sin importar qué. Tanto Shan Yu como sus hombres son increíblemente hábiles, armados con espadas, cuchillos, arcos y más. Shan Yu también tiene un halcón de confianza que le ayuda a rastrear y espiar a los enemigos, y él mismo es casi sobrenaturalmente fuerte, capaz de romper techos de madera y volcar grandes pilares como si no fueran nada. Shan Yu también es un gran estratega, como vemos cuando él y sus hombres logran infiltrarse en el desfile con su disfraz de dragón. Pero lo que realmente nos impresionó es la pura resistencia de Shan Yu. El tipo, e incluso algunos de sus soldados, lograron sobrevivir después de ser enterrados bajo varios pies de nieve. Ciertamente nada para subestimar, dado lo fatal que fue esa avalancha para todos los demás. Lástima que Shan Yu tampoco era a prueba de fuegos artificiales. Y para cerrar nuestro top 5, hablemos del segundo cangrejo más famoso en la historia de Disney, Tamatoa. Tenemos que reconocerle a este tipo. Ciertamente ha aprovechado al máximo su limitado tiempo en pantalla. Gracias a su tamaño monstruoso, Tamatoa es visto como bastante invencible por la mayoría de los mortales. Incluso un semidios como Maui lucha para derrotarlo cuando está sin los poderes de transformación de su garfio mágico. En pocas palabras, este tipo se trata de estilo y fuerza, con su dura caparazón cubierta de oro siendo tan resistente y peligrosa como sus enormes garras. Si alguien intenta luchar contra él sin ningún tipo de plan de respaldo o arma poderosa, no hay duda de que probablemente serán aplastados. Sin embargo, Tamatoa es muy fácil de engañar, como vemos que Moana hace 2 veces, y lo que es más, su tamaño gigante en realidad termina siendo un perjuicio cuando Moana descubre una forma de derribarlo. Oye, ¿te gustó la canción? Pero oye, al menos su canción era pegadiza. Pasando a otro tema, tenemos al asesor real más infame en el mundo animado, Jafar. Un malvado hechicero y visir, Jafar se trata de obtener tanto poder como sea posible. Como vidente, es capaz de espiar a otros y localizar otras fuentes de poder, como la lámpara mágica. Jafar también puede hipnotizar a las personas usando su bastón mágico, asegurando que cualquiera que no lo respetara ya, aún se inclinaría ante su autoridad. Pero por supuesto, el principal poder de Jafar proviene de sus deseos, que finalmente lo convierten en un genio todopoderoso. Obviamente, ser un genio tiene una gran debilidad, pero como vimos en el regreso de Jafar, incluso cuando se ve obligado a servir a un maestro, Jafar tiene bastante margen de maniobra con respecto a sus poderes y cómo puede usarlos contra sus enemigos. Pero incluso cuando se encuentra en una situación en la que aparentemente se le ha dejado sin poder, la astucia y la inteligencia general de Jafar
aún logran mantenerlo un paso por delante de la mayoría de las personas, incluso si un cierto ratón de calle logró engañarlo al final. Honestamente, hay una razón por la que parece ser el líder de facto cuando se trata de cosas de villanos de Disney. Bueno, él y una cierta otra villana. Ahora hemos llegado a los verdaderos representantes del mal, comenzando con la malvada maestra ella misma, Maléfica. Siendo nuestra última verdadera hechicera del lote, Maléfica utiliza principalmente magia oscura, maldiciones y transformaciones para darse una ventaja sobre otras hadas y usuarios de magia en el reino. Ella literalmente describe su conjunto de poderes como todos los poderes del infierno, y con lo cruel que es, nunca la vemos contenerse en cuanto a sus poderes. Ella puede crear enormes bosques de espinas que son casi imposibles de atravesar, y Meriwether insinúa que Maléfica es capaz de controlar el clima y crear fuerzas como tormentas de heladas mortales. Incluso el engaño parece ser inútil contra ella, dado que incluso después de que las buenas hadas hicieron todo lo posible por proteger a Aurora, Maléfica todavía pudo atraerla a una rueca. Aunque se presenta como una fuerza imparable por derecho propio, todavía tiene mucho respaldo gracias a sus soldados cerdos y su leal cuervo Diablo. Finalmente, simplemente no puedes olvidarte de su mortal forma de dragón con sus brillantes llamas verdes que son lo suficientemente calientes como para derretir ladrillos. Al mirar todo esto, casi parece una salida fácil, que pueda ser derrotada por una espada encantada y purificada, pero si realmente es la encarnación del mal, entonces suponemos que si tuviera que ser derrotada por una sola cosa, tendría sentido que fuera la bondad concentrada. Obteniendo nuestra medalla de plata de poder, tenemos a Chernabog de Fantasia. Ahora, considerando que esto es un poco de cambio respecto a la última vez, estamos seguros de que algunos de ustedes estaban confundidos, pero solo escúchenos. Aunque no es mucho un personaje por derecho propio, Chernabog es visto tanto como Satanás, como una encarnación cruda del mal, siendo más una fuerza de la naturaleza que cualquier otra cosa. Es capaz de invocar espíritus, demonios y fuego. Aunque en realidad no lo vemos hacer nada con estas cosas, solo realmente los convoca porque es simplemente lo que hace. Demonios. Incluso lanza a sus propios secuaces y demonios a los fuegos de la montaña calva por diversión, por lo que no es como si estuviera convocando un ejército por alguna razón específica. Además, aunque se insinúa que Chernabog es inmortal debido a que, ya sabes, es Satanás, todavía se acobarda ante cosas como la luz del sol y los himnos de la iglesia. Si esas son sus debilidades, ¿realmente puede ser todopoderoso? Honestamente, parece que el poder de Chernabog depende más de la interpretación que el público tenga de él que de cualquier otra cosa. Y para nosotros, hay otro personaje inmortal en el canon de Disney que logra representar una amenaza mucho mayor. Finalmente, nuestra medalla de oro al poder se la lleva Hades, Señor de los Muertos. El nombre es Hades, Señor de los Muertos. Hola, ¿cómo estás? Sí, vamos con Hades esta vez, ya que es un dios literal. Como cualquier dios, tiene una amplia variedad de habilidades sobrenaturales, desde magia y fuego infernal hasta tener la capacidad de hacer tratos irrompibles. Aunque todavía puede ser herido o encarcelado temporalmente, Hades sigue siendo inmortal y muy resistente, por lo que nunca puede ser verdaderamente derrotado. Sabe cómo trabajar desde las sombras y estuvo increíblemente cerca de cambiar su destino, incluso si sus dos secuaces y Meg finalmente se interpusieron en su camino. Descrito como una especie de vendedor de autos parlanchín, Hades sabe cómo pensar rápido a pesar de su temperamento ardiente, del cual en realidad tiene un control bastante decente, mientras también tiene las habilidades para poner en acción cualquier plan que necesite. Hablando de esas habilidades, el hecho de que parece ser el único capaz de controlar completamente a los titanes, esas enormes y casi imparables fuerzas de la naturaleza, habla de cuán poderoso puede ser Hades cuando se le da la oportunidad. Por todas estas razones, creemos que Hades simplemente necesita estar en la cima esta vez. Pero oye, tal vez cambiemos de opinión más adelante. O tal vez un futuro villano de Disney realmente pueda superarlo. Por ahora, sin embargo, no hay nadie más poderoso en el canon de Disney, en nuestra opinión, que Hades.